Bienvenido. Según un estudio de psicólogos estadounidenses, la impulsividad, el materialismo y la falta de educación financiera son los principales obstáculos para ahorrar y tener una mejor vida financiera. Según la ciencia, el crear imágenes mentales detalladas de tu futuro financiero, con objetivos concretos, te permitirá tomar mejores decisiones financieras y de ahorro. Por ello, si quieres conocer las estrategias de ahorro recomendadas por los científicos y te ayuden a mejorar tu situación financiera, este video es para ti, porque hoy veremos cómo debes ahorrar según la ciencia. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Establece metas claras y cómo las lograrás. Según la ciencia, es recomendable que tus metas sean claras y realistas, y para ello puedes usar la estrategia SMART para establecerlas, que ya la mencionamos en videos anteriores. Es decir, que sean muy específicas, medibles en su progreso, alcanzables, relevantes y que sean importantes para ti, y por supuesto establecer un tiempo para su cumplimiento. Se trata de plantearte una meta, lo más específica y clara posible, y establecer cómo la conseguirás. Por ejemplo, podrías plantearte la meta de ahorrar $1,200 en el siguiente año, para lo cual ahorrarás $100 mensuales. Además, según el psicólogo social Roy Baumeister, de la Universidad de Princeton, investigando la fuerza de voluntad y el autocontrol de las personas, descubrió que plantearse varios objetivos simultáneamente puede jugar en nuestra contra para cumplir con nuestros objetivos de ahorro e incluso de nuestra vida personal. Por ello recomienda que, si deseas alcanzar tus metas de ahorro u objetivos financieros, establezcas pocas metas financieras. Así tu mente se concentrará día y noche a pensar y cumplir estos objetivos. Se recomienda establecer entre 1 a 3 objetivos simultáneos como máximo. Si te planteas más objetivos, tu mente empezará a divagar para finalmente no hacer ninguna, y aún peor si no las cumples, tu disciplina se verá afectada y te desmotivarás. 2. Procura pagar con efectivo. Según el estudio sobre los efectos del mecanismo de pago en el comportamiento de gasto, concluyó que como se gastó en el pasado, influye en cómo gastarás en el futuro. Y además de ello se descubrió que el método de pago, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo, también influirá en tu comportamiento de gasto. Existe una gran diferencia en pagar tus compras con tarjeta que con efectivo. Debido a la postergación de la sensación de pérdida de dinero al pagar con la tarjeta, las personas subestiman cómo estas compras les afectará en sus finanzas, dado que no ven una disminución de su dinero en el corto plazo. Esta sensación engañosa hace que se propicie un mayor gasto con la tarjeta de crédito. Sin embargo, al cierre de mes, al recibir el estado de cuenta de la tarjeta y verlo comprado, no quedará otra cosa que asumir el pago, y es allí donde recién se puede manifestar la sensación de pérdida de tu dinero. Por ello, ten mucho cuidado al usar la tarjeta. Ten muy claro que lo tendrás que pagar y que estás dejando ir tu dinero, y mucho peor aún si a esto le sumamos que muchas personas compran al crédito, aumentando sus gastos financieros, comprometiendo sus ingresos futuros, es decir, están pagando con dinero prestado o dinero que aún no tienen. 3. Comparte y comprométete con alguien cercano sobre tus metas de ahorro. Según un estudio en Inglaterra, del New England Journal of Medicine, se pudo evidenciar que las personas cercanas tienen mucha influencia en nosotros, en nuestro comportamiento personal e incluso en nuestro comportamiento financiero. Si estás rodeado de personas con malos hábitos financieros y de ahorro, irás adquiriéndolos tú también. Por eso ten mucho cuidado con las personas que te rodean. Quizá ahí esté la razón principal de tu actual situación financiera. Sin embargo, también se evidenció que la influencia puede ser positiva, si nuestro grupo cercano tiene un comportamiento propicio al ahorro o al dinero. Puedes aprovechar en estas situaciones el plantear tus objetivos de ahorro y comprometerte con las personas cercanas a ti, comentándoles sobre las metas que te has propuesto. Esto hará que la presión social de cumplir y no fallar ante los demás haga que te esfuerces para cumplirlo. ¿Qué sucede cuando una persona se ve expuesta en una situación bochornosa? Muchas veces se preocupan más por el cómo les ven los demás que por la situación misma. Y es precisamente por esto, nuestro afán de preservar nuestra imagen, autoestima y reputación ante los demás, nos forzará a buscar cumplir con el compromiso financiero que hayas asumido ante alguien cercano a ti. 4. Evita las señales y hábitos que te inducen a gastar. Según un estudio de Wendy Wood de la Universidad del Sur de California, más del 40% de tu comportamiento diario es debido a tus hábitos, es decir, gran parte de tus acciones son rutinarias y las repites día tras día.
Si los hábitos juegan un rol tan importante en tus acciones diarias, y por tanto en los resultados que consigues en tu vida, entonces también influirán en tu comportamiento de gastos diarios que haces constantemente, y por supuesto afectarán tu vida financiera en general. Por eso es importante trabajar para que estos malos hábitos no sean realizados o los evites y no te sigan afectando en tu situación económica actual. Sabemos que los hábitos están formados por la secuencia de 3 componentes: la señal, la rutina y la recompensa. Para cortar los hábitos de gastos, lo primero que debemos hacer es cortar las señales que nos inducen a ello. Por ejemplo, si acostumbras comprar en línea frecuentemente, deberías quitar de tus favoritos las páginas de este tipo, quitar la configuración de pago predeterminado de las tarjetas, o si sueles incurrir en muchas compras innecesarias en centros comerciales, deberías limitar tu asistencia a ellos, y solo deberías ir para lo exclusivamente necesario, llevando una lista de lo que vas a comprar y ceñirte a ella. Si eres un comprador recurrente por las aplicaciones como Amazon, lo lógico sería que la desinstales inmediatamente del celular, y si deseas en algún momento hacer uso de ella, la vuelvas a instalar solo para esa compra. La idea principal es evitar o disminuir todo lo que te hace gastar innecesariamente. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 5. Haz que tu ahorro sea fácil y asócialo con sentimientos positivos. Según un estudio del psicólogo Mazar de la Universidad del Sur de California, erróneamente tratamos de regular nuestro comportamiento, regulando nuestros estados internos. Sin embargo, lo que más influye en nuestro comportamiento son nuestros hábitos. Es por ello que mucha gente, a pesar de tener la intención y el deseo de cambiar su situación financiera o sus hábitos de gasto y de ahorro, nunca logran conseguirlo. Pues según la investigación, le damos demasiada relevancia a nuestra fuerza de voluntad, pero muchas veces esta no funciona, y a pesar de ello, seguimos insistiendo en ello, por lo que siempre nos quedamos sin cumplir nuestros objetivos. Lo que sugiere esta investigación es que si queremos desarrollar, por ejemplo, el hábito de ahorro, antes de forzarnos a cumplirlo según nuestro estado de ánimo o motivación, lo hagamos disminuyendo los obstáculos que nos impiden ahorrar fácilmente. Es decir, tu cerebro se alejará de situaciones o hábitos que percibe que son dolorosos, negativos o difíciles y se acercará a los hábitos que los percibe como placenteros, positivos o fáciles. Entonces busca que ahorrar sea placentero o fácil. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de confiar en tu fuerza de voluntad, configuras tu cuenta en el banco para que apenas recibas un pago, se haga una transferencia inmediata a tu cuenta de ahorro? ¿Acaso no estarías ahorrando sin casi darte cuenta muy fácilmente y sin ningún esfuerzo? 6. Busca recordatorios que muestren tu progreso. Según la ciencia, la recompensa y la visualización de tu progreso pueden darte mayor probabilidad de cumplir con tus objetivos y hábitos de ahorro, porque observar los beneficios y progresos que estás obteniendo te motivará. Las personas cuando quieren adoptar un nuevo hábito, por ejemplo, hacer ejercicio, o en este caso en particular empezar a ahorrar, empiezan con el entusiasmo y las ganas al 100%. Sin embargo, como es natural, cada vez que pasan los días, este entusiasmo irá decayendo y se hará cada vez más difícil cumplirlo. ¿Cuántas veces vemos los gimnasios llenos de gente a principios de año en enero para cumplir sus propósitos de año nuevo, de mejorar su físico y salud? Sin embargo, la escena se repite siempre. En febrero, los gimnasios vuelven a quedar casi vacíos. Por eso, para no caer en esto, se recomienda que lleves el seguimiento de tus progresos diarios o semanales y puedas ver lo que estás logrando y el avance que estás ganando con este nuevo hábito. Por ello siempre debes visualizar los resultados que estás consiguiendo y te mantengas motivado. Para el caso del ahorro, actualmente existen muchas aplicaciones, o incluso las mismas entidades bancarias cuentan con sus propias aplicaciones, que te pueden mostrar a detalle el logro de tus objetivos de ahorro para la meta que estableciste. Si además de ello, asocias tus logros a recompensas como por ejemplo, si cada que logras ahorrar, digamos $500, compras o haces algo que te gusta, te permitirá que consigas tener la motivación suficiente para seguir cumpliendo con el hábito. Siempre busca ver los beneficios de lo que estás haciendo y reconoce tus méritos de lo que estás cumpliendo y logrando. Eso te motivará para continuar. 7. Haz que el gasto sea difícil o doloroso para tu bolsillo.
Te preguntaste por qué es tan fácil gastar el dinero, sin embargo, al momento de ahorrar se hace todo cuesta arriba. Por la sencilla razón que cuando gastamos evidentemente, lo hacemos en cosas que nos gustan. Y como mencioné anteriormente, el cerebro propiciará que hagas cosas que te den placer y gusto inmediato, y puedas disfrutar de los beneficios que te da tu dinero al instante. Sin embargo, con el ahorro pasa todo lo contrario. Nos cuesta guardar nuestro dinero para utilizarlo más adelante, simplemente porque no existe ninguna satisfacción inmediata en ello. A pesar de saber que el ahorrar nos traerá satisfacciones a futuro, nos dejamos vencer por la gratificación inmediata. Para cambiar esto, procura que tu gasto sea difícil o doloroso a tu bolsillo en la medida de lo posible. Por ejemplo, si vas a realizar una compra, espera entre 2 a 3 días para realizarla, evita la gratificación inmediata y después de pasado ese tiempo, evalúa la verdadera necesidad del gasto. Si ya eres un gastador, puedes usar estrategias de ahorro asociadas a tu gasto, o sea, comprométete a ahorrar el 50% de lo que gastas. Por ejemplo, deseas comprar ropa que te gusta y cuesta $100, entonces comprométete a no comprar la ropa hasta tener un 50% más, es decir, $150. Es un sobreprecio que pagarías para tu ahorro, para tu yo del futuro. Así lograrás no solo gastar en lo que te gusta, sino que te obligarás a ahorrar. Así podrías hacer con todos tus gastos. Pero por supuesto que deberás establecer un porcentaje adecuado a tu situación particular. Con esta estrategia podrás ir gastando, pero además irás ahorrando. Eso se ve genial, ¿no te parece? Muchas veces el cumplir con nuestros objetivos de ahorro y financieros en general va más allá de nuestra fuerza de voluntad, sino también será necesario aplicar estrategias que propicien y nos faciliten poder cumplirlos. Si dejas todo a tu fuerza de voluntad, podrías no cumplir tus metas. Por ello es mejor que busques formar sólidos hábitos de ahorro y manejo de tus finanzas, siguiendo las recomendaciones que te acabo de presentar, y así te ayuden finalmente a cumplir tus objetivos de ahorro, para que en el futuro lo destines a alguna inversión que te dé independencia financiera y puedas conseguir la vida que deseas. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.